Salmos 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso es lo que quiere el Señor el día de hoy o para estos tiempos, mis hermanos, que nosotros estemos confiados en Él, confiados permanentemente en la roca que es nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús sabía muy bien, ¿verdad? Sabía muy bien, y más bien pues Él más que nadie sabe el sufrimiento del ser humano. Por eso, al final del Sermón del Monte, allá en aquel día, mis hermanos, Él dijo, cuando finalizó ahora sí que su sermón, su prédica, Él dijo: cualquiera que oye estas palabras y dice y las hace, las compararé con aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Cualquier enseñanza, cualquier palabra que Él haya dicho y cualquier palabra que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, este versículo que hemos leído dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cuando nosotros estamos confiados en el Señor, mis hermanos, puede pasar cualquier cosa. Pues puede estar derrumbando a nuestro alrededor, puede estar un ejército acampando, ¿verdad? O posiblemente como ese versículo, que el enemigo está como león rugiente o rugiendo, viendo a quién devorar. Pero si nosotros estamos totalmente confiados en el Señor, mis hermanos, vamos a salir triunfantes. Me recuerda, mis hermanos, los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuántos se acuerdan de los profetas del Antiguo Testamento? A ellos no les importaba. Uno de esos profetas dice que el mismo pueblo, cuando no creía en ellos, dice que ellos, mis hermanos, ellos se mantenían fuertes en el Señor, predicando la palabra. Siempre, mis hermanos, siempre confiando en el Señor. Cuando este profeta dice que a él lo mantenían amarrado, cada vez que predicaba la palabra, mis hermanos, dice que él mantenía esa fidelidad en el Señor. Esa fidelidad. Y en estos tiempos, mis hermanos, que estamos pasando tiempos difíciles, y esto no es algo que no podemos ignorar, es algo que se está viviendo. Y la fe, recordemos que la fe no ignora las cosas, sino que la fe nos ayuda a enfrentar lo que estamos pasando. Podemos ver, mis hermanos, la maldad que se está viviendo en este momento, y podemos coincidir con la palabra del Señor que dice que el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Y estos tiempos nos indica, mis hermanos, que seguramente estamos en los últimos tiempos. Y es cuando nosotros podemos estar o más aferrados a nuestro Dios y sustentarnos en Él y amarrarnos más, y cada día, ahora sí que como la mujer, ¿verdad? Que dice: aunque sea solamente con el borde de su manto, yo de ahí me agarraré. ¿Sí o no? Podemos decir esto, mis hermanos. Bíblicamente, mis hermanos, también en la Biblia, estas personas o el pueblo de Israel pasaron tiempos difíciles. Los apóstoles pasaron tiempos difíciles, más que nosotros. Pasaron por persecución. Pasaron por, ahora sí que me recuerda, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando él predicaba, dice que cuando él sanó a esas personas, cuando él predicaba, dice que los alzaron como a dioses. Pero cuando él dijo: no, nosotros no somos igual que ustedes, dice que los judíos los apedrearon a punto de matarlos. Pero ellos permanecían fieles, mis hermanos. Permanecían fieles.
Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto también, ellos vieron cómo los enemigos, todos los egipcios, cómo los perseguían a ellos para matarlos, para exterminarlos, pero Dios estaba con ellos. Hasta en las últimas, mis hermanos, hasta las últimas. Por eso Habacuc dijo, dice, aunque la higuera no florezca, aunque no puedo ver la flor, o sea, de la vid, todo de lo que está pasando, yo no puedo ver, pero aún así te alabaré. Aún así, dice, con el aliento de mi boca te alabaré. En medio de la angustia, mis hermanos, podemos alabar a nuestro Dios. Eso nos ayuda a nosotros a refugiarnos más en Él. Como creyentes, mis hermanos, como creyentes, como cristianos que somos, como hijos de Dios que somos, ¿cuál es nuestra alternativa en estos momentos? Claro, podemos llorar, podemos sentir esa tristeza, ese malestar, mis hermanos, de lo que están viviendo nuestros paisanos, nuestros seres queridos. Tal vez hay algunos seres queridos que han sido maltratados. Pero ¿qué nosotros podemos hacer como cristianos? También podemos refugiarnos en el temor, en la angustia, en el miedo, en la tristeza. ¿O qué podemos nosotros hacer como cristianos que somos? Hoy en día, mis hermanos, en las calles lo único que vemos es la violencia, el desamor, la ira, la rabia, la venganza. ¿Dejaremos nosotros también llevarnos por esta corriente o tenemos otras alternativas? ¿Cuáles son nuestras alternativas? Nosotros tenemos a un Dios. Fácilmente podríamos decir, como aquellos apóstoles, mis hermanos, Señor, ¿puedes tú hacer descender fuego sobre estos? ¿Qué dijo el Señor, mis hermanos? Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? El Señor, mis hermanos, nuestro Señor Jesús nos advirtió a sus discípulos, a nosotros que somos sus discípulos en este momento, dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Tendríamos aflicción. Allí en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ahí está la palabra. Pero confiad, yo he vencido el mundo. La palabra aflicción, fíjese qué quiere decir la palabra aflicción. Presión, opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad, aflicción, pena. Esto significa la palabra aflicción, presión, algo que te está presionando. ¿Qué es lo que estamos pasando en este momento? Es una presión, es una tensión, es opresión, es angustia. Aunque usted, puedo decir, aunque usted esté muy bien en este país y no tenga preocupación para salir, pero si usted es cristiano, usted puede sentir el dolor de las otras personas, ¿sí o no? Podemos sentir el dolor, podemos sentir la angustia que están pasando nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros paisanos. Entonces hay una opresión, hay una presión, hay una tensión sobre cada uno de nosotros. Pero esta palabra que el Señor dejó dicho y escrito ahí por sus apóstoles, confiad, confiad.
La palabra confiar significa tener ánimo, tener confianza. En momentos difíciles es un poquito difícil de confiar. Pero en nuestro Señor, mis hermanos, nuestro Señor es real y verdadero. Y tenemos que confiar en Él. Confiar en Él. Hay varios testimonios, mis hermanos, que testifican, por ejemplo, en la China o en lugares donde nuestros hermanos están siendo perseguidos. O sea, cristianos, literalmente cristianos. Hay varios testimonios, mis hermanos, de que cuando ellos depositan esa fe en el Señor los salva de cualquier peligro. Esto es lo que yo he entendido. Si la voluntad de Dios, para todos aquellos que nos están escuchando, si la voluntad de Dios es que nosotros estemos aquí en este lugar, vamos a estar en este lugar. Vamos a permanecer en este lugar, no importando qué es lo que pasa. Pero también si la voluntad de Dios es llevarnos a otro lugar y predicar el evangelio, también eso se hará, eso se realizará. Aunque no estemos de acuerdo. Aunque yo no esté de acuerdo, mis hermanos. Y eso es lo que me trae paz a mí. Me trae paz y me trae ese confort en mi corazón. Si es su voluntad de servir en esta iglesia, de yo estar aquí en esta iglesia, pase de lo que pase, la voluntad de Dios se realizará. La voluntad de Dios está sobre cualquier otra voluntad humana. O cualquier una voluntad, podría decir, satánica o diabólica. La voluntad de Dios está sobre todo. Así es, mis hermanos. Ahora podemos nosotros cambiar las cosas. En la Biblia, mis hermanos, hay muchas ocasiones en la Biblia que nosotros podemos ver que Dios mismo permitía la aflicción de su pueblo por medio de Satanás, ¿sí o no? Él mismo permitía que Satanás afligiera o estuviera en angustia o persecución sus hijos para poder también de una u otra manera moldearlos. Recuerden qué es lo que le dijo Jesús a Pedro. Satanás me ha pedido, dice, para zarandearlos como a trigo. Pero después que dice, confiad. Yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Y así podemos encontrar, mis hermanos, acontecimientos que Dios permitía. Uno, para que sus hijos tuvieran o subieran de nivel de fe. Porque el Dios no nos quiere allí permanecido en un solo nivel de fe, mis hermanos. Él quiere que nosotros subamos una grada más. Y si Él quiere eso con nosotros, Él va a permitir cosas para que nosotros creamos más en Él, para que nosotros confiemos más en Él. Él puede permitir cosas. Y podemos nosotros humanamente decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estás permitiendo estos? ¿Por qué? Si nosotros lo vemos positivamente, como lo comenté anteriormente cuando oramos, nosotros que servimos aquí, yo he visto allá donde trabajo, personas, mis hermanos, personas que ni siquiera preguntaban de Dios. Hoy en día te dicen, ora por mí, pide por mí. Y tú les hablas de Dios, ellos ya están más accesibles a Dios en estos tiempos, ¿sí o no? Están más accesibles a Dios, como que ya te escuchan hoy en día.
por esto de lo que está pasando. Y lamentablemente, mis hermanos, hay personas, y sabemos, hay personas que están siendo abusados y maltratados, pero ahora sí que, como dice la palabra del Señor, ¿no? Mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza, dice. Y que nosotros depositemos esa confianza también en Él. Lamentablemente muchos están siendo perjudicados. Pero en medio de la tormenta, mis hermanos, ahí es donde el ser humano clama a su Dios. ¿Sí o no? El ser humano, por más duro que sea, mis hermanos, ahí clama a su Dios. El Señor quiere ablandar los corazones, aquellos corazones endurecidos. Y nosotros que estamos preparados, seamos ahora sí que atentos y ser guiados por el Espíritu de Dios para nosotros ahora compartir la palabra. Para compartir la palabra. Recordemos que Dios dice que todas las cosas obran para bien. ¿Sí o no? Todas las cosas obran para bien. Todo lo que el diablo lo ha tornado en mal ha servido para bien. Lo podemos ver en la Biblia, mis hermanos. Satanás al tentar a Eva, él pensó, ya lo logré. Al hacer caer al hombre en el pecado, él dijo, ya lo logré algo para contaminar al hombre, para que el hombre me sirva. Pero a través de eso, mis hermanos, Dios lo tornó para bien. A través de eso, mis hermanos, Dios demostró su amor a la humanidad muriendo por el hombre. Todo obra para bien. Todo, absolutamente todo. Dios lo torna para bien. Dios lo torna para bien. Y somos humanos. Y podemos sentirnos con miedo. Podemos acobardarnos por un momento, sentir esa cobardía. Pero refugiémonos en el Señor. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuánto hemos leído la historia de Elías? Elías, recordemos que él reunió a todos los profetas de Jezabel para demostrar quién era realmente Dios, ¿sí o no? Dice que él les retó, a ver, si su Dios realmente es Dios, a ver, clamen para que descienda el fuego sobre el altar que ustedes han hecho, y yo demostraré también quién es el Dios a quien yo sirvo. ¿Que no Dios obró en esa ocasión? Pero después, a continuación de eso, mis hermanos, Elías huyó cuando escuchó las amenazas de Jezabel, que lo iba a matar. Él huyó, él se refugió en las cuevas. Pero Dios ahí, en medio de su aflicción, Dios se manifestó también. Dios le dio de comer. Dice que el ángel le llevó una torta. Y calientita, calientita. No solo una vez, creo que 2 veces. Le llevó de comer ahí donde Elías se ocultó. ¿Y qué le dijo Dios, mis hermanos? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí en esta cueva? Eso puedo decir a mis hermanos en este momento, donde quiera que ellos estén. Claro, tenemos que ser sabios, prudentes también, para no exponernos, para no salir. Pero Dios podría decir, mis hermanos, ¿qué hacemos en esas cuevas? Tenemos que avanzar en nuestra fe. Ayude a cualquier otro hermano. Allí en su casa, llame a cualquier otro hermano que podría necesitar.
Oremos. Oremos allí en nuestra casa. Hagamos un altar en nuestra casa, en nuestro dormitorio, para orar por nuestros hermanos. No podemos venir en la iglesia, oremos. Pidamos por aquellos que salen en las calles. Pidamos por aquellos que están supliendo esa necesidad. Pidamos por aquellos que están llevando comida a diferentes lugares, a diferentes hermanos que no pueden salir. Oremos. Oremos por nuestros familiares, aquellos que no han reconocido a Dios. Digámosle: oye, es momento de que tú te refugies en el Señor. Pero si nosotros, mis hermanos, no estamos fortalecidos en fe, ¿cómo? ¿Cómo vamos a poder animar a otros? ¿Cómo vamos a poder hablarles de Dios? Y nosotros, y van a decir: ¿de qué Dios me estás hablando? Claro, también la Biblia dice: oremos con los que lloran, pero también alegrémonos con aquellos que están alegres. Pero hay de lágrimas a lágrimas, hermanos. Hay lágrimas de consuelo. Podemos llorar con los demás que están llorando, pero consolarlos. Jesús lloró para consolar a María cuando Lázaro estaba muerto. Él lloró, pero no lloró porque de temor o de cobardía o de miedo. Él sintió el dolor humano al perder un ser querido. Él sintió ese dolor, pero después obró, mis hermanos. Él no se quedó ahí. Él consoló a María. Y que eso, mis hermanos, que eso nosotros podamos hacer también de consuelo a aquellos que lo necesitan el día de hoy. Es la gracia del Señor. Es la gracia del Señor. La gracia del Señor me tiene aquí el día de hoy. Es la gracia del Señor. Él es, mis hermanos. Si no fuera Él, yo sinceramente estuviera ahorita en mi casa. Y doy gracias a todos ustedes también, porque de una u otra manera ustedes también me ayudan. Nosotros estamos estudiando Efesios 4, y ahí donde dice, mis hermanos, que todos nosotros somos un cuerpo, que Dios nos ha dado dones para perfeccionar al cuerpo de Cristo, para ayudarlos. En estos tiempos, mis hermanos, usemos los dones que Dios nos ha dado. Pero también Él allí dice que también tenemos que estar unidos en un solo espíritu. Unidos en un solo espíritu. No sé si ustedes se acuerdan, yo meses pasados, o ya viene siendo creo que 2 meses, que les he invitado a orar y ayunar, ¿sí o no? Les he mencionado: oremos y ayunemos. Porque de una u otra manera Dios nos estaba advirtiendo, me estaba advirtiendo que algo venía, algo se acercaba. Y Él nos quiere, mis hermanos, mantenernos en oración, unos por otros, fortalecerlos, ayudarlos. La Biblia, mis hermanos, nos habla de hombres que también sufrieron persecución, injusticia, peligro, muerte. Pero ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos se refugiaban en el Señor. Ellos se refugiaban en el Señor. Ahí podemos nosotros aprender también dónde nosotros refugiarnos.
Hoy en día, mis hermanos, muchos se están refugiando en el alcohol. Muchos se refugian también peleando o echando la culpa a otros. Lo sé, mis hermanos, porque así somos, culpamos, no porque por tu culpa, tal vez podría decir el marido a su esposa, por tu culpa estamos aquí, por tu culpa estamos sufriendo, y si no fuera por ti no estuviéramos aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Nos refugiamos en culpar a los demás, o nos refugiamos culpando al gobierno también. Nos refugiamos en el odio, en el rencor. No, tenemos que refugiarnos en el Señor. En el Señor. Hablemos un poquito del rey David. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la vida del rey David? ¿Qué es lo que él sufrió, el rey David? Algunas veces, mis hermanos, voy a ser honesto, algunas veces yo le he pedido al Señor, tal vez puedo decir por ignorancia, pero Dios me ha exhortado en ese sentido. Yo le he dicho: Señor, yo quisiera servirte como algunos de tus profetas, ¿no? Puedo y cuando pedimos ese deseo, cuando yo he pedido ese deseo, Dios me ha hecho ver que yo pido porque veo nada más las cosas buenas que ellos hicieron, como por ejemplo los milagros. Por ejemplo, Ezequiel, mis hermanos, en el libro de Ezequiel dice que él levantó los huesos. Dice que los huesos que estaban ahí, tal vez en un cementerio, dice que de ahí se hizo un ejército. Eliseo, todos los milagros que hizo Eliseo, Elías. El rey David, cómo gobernó. Moisés, Abraham, cómo la vida que ellos, viendo las cosas buenas que ellos hicieron, o más bien cómo obró Dios a través de ellos. En eso yo me he dejado llevar, pero el Señor me dice: ahora, ¿has visto lo que ellos sufrieron? ¿Has visto lo que ellos pasaron? Ahí es donde el Señor dice, como que me aplaca, ¿no? Hey, ten cuidado lo que pides. O sea, yo también, puedo darte, puedo hacer que tú hagas o seas de ese tipo de hombre, pero también, hay tanto como cosas buenas que ellos hicieron, obraron a través de Dios, o Dios los usó en ciertas maneras, pero también está la otra cara de la moneda. El rey David, mis hermanos, si nosotros podemos reflexionar qué es lo que él sufrió, el rey David. Tan solo con el rey Saúl lo quería matar. Dice que 2, 3 veces él esquivó las flechas y quedaron clavadas en la pared. Sus hijos, sus propios hijos querían matarlo. El pueblo también, la mayoría de ellos no creían en él. Y muchas cosas. Pero en medio del sufrimiento, por eso, mis hermanos, tenemos que aprender, en medio del sufrimiento, en donde él se refugiaba. Por eso hoy en día, mis hermanos, cantamos los salmos. ¿Cuántos salmos hay? Aunque hay algunos que él no las escribió. No, ahí la Biblia también lo dice, que él no escribió algunos salmos,
Pero todos los salmos la mayoría de los salmos que hoy cantamos, él las escribió en medio del sufrimiento. Y eso nos indica algo, mis hermanos, que él se refugiaba en el Señor. Sus experiencias las llevaba al Señor. Y por medio del Espíritu, él alababa al Señor. Y todo, aquí podemos ver cómo él alababa al Señor. Busquemos Salmo 61, a ver, Salmo 61, a ver cómo dice ahí. Creo que el Señor, hoy mis hermanos, vamos a salir fortalecidos. Si usted me está escuchando en su casa, hoy va a salir fortalecido, va a terminar este día fortalecido en el Señor. Fíjese qué dice ahí en el Salmo 61, el título del Salmo 61 dice, confianza, ¿en qué? Confianza en la protección de Dios. ¿En qué? Fíjese, ahí dice, ¿en qué vamos a confiar? En la protección de Dios. Leamos, dice, oye, oh Dios, mi clamor, y mi oración atiende. Paremos ahí. ¿Qué es lo que está diciendo el rey David? Oye, oh Dios, mi clamor y mi oración atiende. Mis hermanos, es un llamado a ser cristianos, hijos de oración. ¿Ok? Tenemos que ser cristianos de oración. Aquí el rey David nos está enseñando cómo tenemos que enfrentar las angustias, cómo tenemos que enfrentar estos días que estamos pasando. Dice, oye, oh Dios, mi clamor y mi oración atiende. Quiere decir que ahí está orando, está pidiendo al Señor en oración. Y en el versículo 2 dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. ¿Cuándo tenemos que clamar al Señor? Clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. La palabra aquí, mis hermanos, desmayar es angustiarse, es debilitarse, es decaer, es desfallecer, desmayar. Es también esconderse. Cuando mi corazón esté débil, cuando mi corazón desfallece, mis ánimos están por el suelo, dice, cuando yo clamaré a ti. Después dice, llévame a la roca que es más alto que yo. Porque tú has sido, fíjese qué dice ahí, porque tú has sido ¿qué? Mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. En el versículo 3, porque tú has sido mi refugio. ¿Qué quiere decir mi refugio? La palabra refugio significa un lugar de protección, un lugar de fortaleza, un sitio para guardarse del mal tiempo. ¿Se da cuenta qué está diciendo el rey David? Porque tú has sido mi refugio. Quiere decir, tú has sido un lugar para guardarme del mal tiempo. Este es un mal tiempo. ¿Dónde tenemos que refugiarnos? ¿A quién tenemos que acudir? A Dios. Pero tenemos que acudir en oración. En oración. Oremos por los hermanos, oremos por lo que está pasando. Oremos para que obre para bien. Oremos incluso para que se acabe pronto esto lo que estamos pasando. En el versículo 4 dice,
yo habitaré, fíjese, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Esto nos indica, mis hermanos, solamente una cosa. El salmista nos invita en oración a habitar en un lugar de oración, de petición, de intercesión. Solamente de esa manera estaremos cubiertos por sus alas. Solamente de esa manera estaremos en un lugar guardado en el mal tiempo. Y además dice, estaré en el tabernáculo para siempre. El tabernáculo significa una tienda, un hogar, una habitación. Es como, por ejemplo, usted viene, vamos a usar un ejemplo, este lugar de adoración donde nosotros nos congregamos. Por ejemplo, usted se viene aquí a vivir un ejemplo. Usted aquí está, un ejemplo que usted aquí va a estar seguro. Va a ser como un lugar, una tienda, un hogar, una habitación. Pero para ser guardado, ¿ok? Para ser guardado, para que Dios nos cubra, para que Dios sea una habitación para nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a Él, clamar a Él como una habitación. En Salmo 142, Salmo 142, busquemos Salmo 142. Mientras usted lo busque, yo espero a que usted lo busque. Salmo 142. Este salmo, mis hermanos, también tiene un título ahí. Salmo 142. ¿Ya? Salmo 142 dice, ¿qué dice el título ahí? Petición de ayuda en medio de la prueba. ¿Ok? Petición de ayuda en medio de la prueba. Vamos a leer este salmo. Este salmo es maravilloso, mis hermanos. ¿Saben qué es lo que me estoy dando cuenta? Los salmos cobra sentido cuando estamos en esa situación. ¿Sí o no? Léalo y va a ver. Fíjese qué dice aquí. Con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré, ¿qué dice? Mi angustia. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Un llamado a ser hijos de Dios de oración. ¿Qué es lo que a usted le molesta o tiene alguna petición, alguna queja? Tiene algún miedo, vive en angustia, vive en tristeza, en desánimo, en estrés. ¿Qué más puedo yo mencionar? Ansiedad, exactamente, ansiedad. Aquí dice, delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia.
puedo decir esto, que no estoy en contra, pero también Dios nos dice a través de este versículo que en vez de salir a las calles, manifestemos en el Señor. Expongamos nuestras peticiones, nuestras quejas en el Señor. Y estoy aclarando, no quiere decir que no estoy de acuerdo a que salgan a las calles. Si su corazón es salir a apoyar en las calles, salga, pero antes manifieste su angustia, sus quejas en el Señor. Versículo 3 dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Versículo 4: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres, ¿qué dice? Tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Y después dice: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. ¿Quién es, mis hermanos? ¿Quién más? El Señor. ¿Quién más, mis hermanos? ¿Quién es nuestra esperanza? El Señor. ¿Quién es nuestro refugio? El Señor. ¿En dónde nos refugiaremos? En el Señor. ¿Quién escuchará nuestras quejas, nuestras peticiones, nuestras angustias? El Señor. ¿A quién vamos a decir nuestro clamor? Al Señor. Cuando estamos afligidos, cuando estamos angustiados, al Señor. Y Él nos librará. Él sacará nuestra alma de la cárcel, porque eso sucede, mis hermanos, cuando estamos angustiados. Nuestra alma está encarcelado. Y ahí es donde se rompen las cadenas, porque el Señor es nuestro propicio. ¿Cómo el rey David aprendió a refugiarse en el Señor? ¿Cómo aprendió? ¿Cómo aprendió a depender del Señor? Recuerde que el rey David era un ser humano de carne y hueso, como usted y como yo, con el Espíritu de Dios que usted tiene y que yo tengo. No podemos decir que no tenemos el Espíritu de Dios. Si usted ya es nacido de nuevo, usted tiene el Espíritu de Dios en usted. Vive en usted. El rey David, no lo busque, en el Salmo 145 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que invocan, pero dice de veras. De veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Esto lo dice un hombre, mis hermanos, que experimentó en carne y hueso el dolor, experimentó la soledad, experimentó la tristeza,
experimentó la angustia, la debilidad. Él huía también de sus adversarios. Él se escondía también, pero también se escondía en el Señor. El rey David me enseña, mis hermanos, que desde pequeño, él confiaba en el Señor. ¿Cuánto nos acordamos cuando él enfrentó a aquel Goliat? Era un niño, pastor de ovejas, que le fue a visitar a sus hermanos que estaban en guerra. Les fue mandado por su padre a llevarle queso, pan, comida a sus hermanos. Pero él aprovechó el momento, aprovechó el tiempo, y así nosotros tenemos que aprovechar el momento y el tiempo. ¿Para qué, mis hermanos? Para demostrar el poder de Dios en medio de un pueblo asustado, en medio de un pueblo temeroso. En medio de un pueblo en angustia. ¿Cuánto hemos leído esa historia? Creo que desde pequeño, ¿verdad? Es una de las historias más conocidas por los niños. El rey David mata a un gigante, Goliat. ¿Sí hemos leído esa historia? El Señor nos pide que nosotros hagamos eso con nuestros seres queridos. Dice esta historia, busque 1 Samuel. No vamos a leer toda, pero usted lo puede leer en su casa. 1 Samuel 17, 45 al 46, busque ahí. 1 Samuel 17, versículo 45. Pero vamos a leer algunos versículos claves aquí para nosotros entender más o menos qué estaba aconteciendo ahí. Ojalá que hay hermanos que nos están escuchando, ojalá que ellos salgan, agarren fuerza del Señor. 1 Samuel 17, ¿ya lo tienen? Todo el capítulo, no vamos a leer todo el capítulo, pero en el 11, fíjese qué dice en el 11. Dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, o sea, del gigante, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué tenían todo el ejército, mis hermanos? Miedo. ¿Qué es lo que hoy la mayoría de nosotros, qué es lo que hay? Miedo. ¿Qué hay en el pueblo de Dios? Miedo. ¿Qué hay en una comunidad latina? Miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. La palabra miedo aquí es pavor. Es más que un simple miedo. Eso es en el versículo 11. Versículo 16 dice, nada más unos versículos ahí. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Qué es lo que estaba provocando el filisteo o el gigante ahí? Miedo, temor. Y eso es lo que está pasando el día de hoy, mis hermanos. Veámoslo así, que de lo que está pasando hoy, que es este filisteo, este Goliat, se está poniendo más grande cada día, ¿sí o no?
y está provocando, tal vez no a la pelea, pero está causando temor. En el versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Todo un pueblo, hasta el rey que gobernaba el pueblo de Israel, el rey que era el encargado, mis hermanos, de dirigir a un ejército, hasta él mismo tenía miedo. Todo un pueblo tenía miedo. En el versículo 45-46 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cómo podemos nosotros agarrar estas palabras para nosotros hoy en día, mis hermanos? Seamos como un David. Podemos animar a nuestros hermanos, podemos animar a todos aquellos que están en temor y decir: nosotros tenemos a un Dios. Hasta incluso usted, si tiene temor, usted puede decir: mis hermanos, yo vengo en el nombre del Señor, fuera de mí este temor, esta angustia que yo tengo, porque yo sirvo al Dios de Israel. Yo soy hijo de un Dios todopoderoso, y hay que cortar ese temor, mis hermanos, la cabeza, desde cortarle la cabeza, ese miedo, ese temor que hay en el pueblo de Israel. Recordemos, mis hermanos, que Saúl, en los versículos anteriores, Saúl le ofreció ponerse un traje, cómo se vestían los soldados en aquel tiempo, con un casco y una protección. Y el rey David dijo: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Él se quitó esa armadura. Eso quiere decir, mis hermanos, esas son las defensas humanas. Seamos un David, digamos: no, yo no voy a usar la violencia, yo no voy a usar la venganza, o no me voy a refugiar en el temor, porque eso significa la armadura que el rey David le estaba ofreciendo al rey David. Era una armadura humana que estaba lleno de temor. El rey David dice: yo no, yo vengo en el nombre del Señor. Todo un ejército estaba con miedo. Un ejército que no podía hacer absolutamente nada para defender el pueblo, mis hermanos. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? También vemos policías que no pueden hacer nada para defender el pueblo. Vemos autoridades que no pueden hacer nada para defender a un pueblo temeroso, a un pueblo que vive en angustia. Pero hay un Dios. Nosotros servimos a Dios. Podemos ser útiles en medio de esta adversidad.
En medio de la tormenta podemos ser útiles, mis hermanos, pero tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar. Leamos Salmos 27. Ya vamos a terminar ya. Leamos este salmo, quizás uno más, y vamos a orar al Señor. Salmos 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Fíjese, por eso el rey David hace un llamado, mis hermanos, para que seamos cristianos, mujeres, hombres, ancianos de oración. Versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Un llamado a la oración, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo, ¿qué? Sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Démosle un aplauso al Señor, mis hermanos. Gloria al Señor, bendito por su palabra. A ti te vamos a alabar, Señor, te cantaremos. En medio de la angustia te cantaremos, te exaltaremos, bendeciremos tu nombre, Señor, mi Dios. Porque solamente una cosa tú demandas de nosotros: es estar en tu casa, es buscar tu rostro, es buscar tu morada, tu refugio, es buscar tu protección, Señor. Es contemplar tu hermosura. Es lo que dice el salmista: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Qué voy a estar haciendo en la casa de Jehová todos los días? Contemplar su hermosura. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y puedo leer otros más salmos, mis hermanos. Por ejemplo, el Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Mis hermanos, ¿cómo yo voy a ser protegido por el Señor si no oro, si no busco al Señor, si no busco por su palabra? Porque aquí dice: con sus plumas te cubrirá
y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad, o sea, es su palabra, es sus mandamientos, es sus estatutos. Ese es nuestro escudo. Y sigue: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amén. Póngase de pie. Vamos a terminar. Vamos a terminar orando por toda nuestra gente, nuestra congregación, nuestros seres queridos. Voy a terminar leyendo Romanos. Escuche lo que dice Pablo a los romanos: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando los apóstoles estaban siendo perseguidos, dice que Jesús llegó, y esto está en Juan 20. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Oremos, mis hermanos. Unámonos en oración. Y no solamente aquí en este lugar. Cuando usted llegue en su casa, a la hora de acostarse, a la hora de levantarse, en su entrada, en su salida, dependamos del Señor. Señor mi Dios, así como dice estas palabras, Señor, dice que tus discípulos estaban a puertas cerradas, reunidos, pero dice que tú llegaste y tú dijiste: paz a vosotros. Y esta paz, Señor mi Dios, tú nos compartes de esa paz con nosotros el día de hoy. Los que estamos aquí en este lugar, los que están encerrados en sus casas, Jesús te dice: paz a vosotros. Ayúdenos, Señor. Te pido, mi Dios, por todos y cada uno de nosotros. Te pido por un pueblo, te pido por una nación, te pido por una raza, Señor, una cultura. Te pido por aquellos que nos ven nada más por el color de nuestra piel. Te pido, Señor mi Dios, que tú
en primer lugar nos des de tu paz, nos des esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdenos, Señor. Ayude a cada uno de mis hermanos. Ayuda a cada uno de tus hijos que hoy en día viven en angustia, en tristeza. ¿En qué pasará? ¿Qué será de nosotros? No tenemos quizás bienes materiales. Tu palabra dice que tú tampoco tenías, Señor, ni dónde recostar tu cabeza. Y nosotros a veces por eso, Señor, nos dejamos guiar. ¿Qué tengo? ¿Dónde estaré? Pero te tenemos a ti, Señor. Pedro dijo: ¿a dónde iremos, Señor? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y esto, Señor mi Dios, nos ayuda a apreciar también de todo lo que tú nos has dado y también todo lo que tú nos has quitado, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Ayuda a fortalecer la fe de cada uno de mis hermanos, de los que no están aquí, de los que están en su casa. Te pedimos, Señor. Te pedimos por los gobernantes de esta nación, Señor. Ayúdelos. Ten misericordia de ellos, de sus decisiones, de sus malas decisiones, Señor. Te pido, Señor, que tengas misericordia de ellos. Tú sabes muy bien, Señor, si a nosotros, si a nuestros ojos lo que ellos están haciendo es mal, ahora ante tus ojos, Señor, que tú eres un Dios santo, eres un Dios puro, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos, desde el presidente, desde el vicepresidente y todos los que forman parte de ese gabinete de esta nación. Y no solamente en esta nación, Señor, te pido también por las guerras en otros países. Oh Señor mi Dios, Padre Todopoderoso, te pedimos, intercedemos, Señor, porque tu palabra dice que no, las guerras que nosotros tenemos no son contra sangre ni carne, Señor, son contra las huestes celestiales, Padre. Te pido, Señor mi Dios, a esos malos espíritus, a esa fuerza demoníaca, Señor, que está controlando todo este país, Señor, de toda maldad, de toda injusticia. Te pido, Señor mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, que tú puedas obrar, que tú puedas ayudarnos, Señor, contra estas fuerzas malignas, Señor. Te lo pido, Padre. Te pido por todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, que tú ayúdenos a llegar con bien a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra posada, a nuestro apartamento, donde quiera que nosotros estamos viviendo, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor mi Dios. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos, y que Dios les bendiga. Y si Dios nos los permite, estaremos aquí el jueves. Gracias, Padre. Amén y amén.